Pausa con Sentido Podcast con Mirta Garrido y Lucía Fritz Puente presentan la fuerza de la vulnerabilidad. ¿Te has sentido alguna vez rechazado o rechazada? ¿Y has sentido que tu debilidad a lo mejor te limita? ¿Cambiaría si yo te digo que es tu mayor fuerza? Sí, porque la vulnerabilidad es fortaleza, no es debilidad. Me estás invitando a un desafío, me estás diciendo, ¿te atreves con la vulnerabilidad? Descubre la fuerza que hay detrás de la vulnerabilidad. Lo vamos a intentar. Bueno, esto es como cuando te sientes ante un público que no conoce y de alguna manera el cuerpo se tensa. Te está avisando el cuerpo con eso, que de alguna manera tengas cierto cuidado, pero es en el fondo para no exponerte demasiado. Pero la verdadera exposición no pasa a ser la vulnerabilidad no pasa a ser una vulnerabilidad, ¿ya? Así que no es una debilidad, es algo con lo que tenemos que aprender a estar cotidianamente en un desafío. Es una puerta que, si bien es cierto, te dice cuidado. Estamos en un ambiente permanente de muchas exigencias y eso hace que no nos permitamos mostrar nuestras pequeñas debilidades por el hecho de que no queremos ser ridiculizados ni que tengan que comentar de uno. Pero la verdad es que el atreverse hace que de alguna manera seamos libres. Este mundo que exige la perfección nos impulsa a colocar barreras cuando nosotros sentimos que algo en nuestra personalidad o en nosotros es débil. Pero realmente el valor sería bajar esas barreras y descubrir claramente cómo podemos sacar la fortaleza que se esconde bajo esas barreras y poder andar realmente sin máscaras, liberarnos, lograr realmente aceptar siendo humanos, imperfectos. Bueno, en Pausa con Sentido hemos pensado que hablar de la vulnerabilidad era lo que venía después de una pausa y de dar gracias. Era volver a mirarnos hacia adentro, entender que una de las más grandes diferencias que podemos tener es que somos humanos. Nosotros tenemos sentimientos y siempre vamos a estar expuestos a pensar y sentir. Entonces es un desafío y tenemos que atrevernos. Tampoco se trata de estarnos exponiendo permanentemente y hacernos sentir vulnerables y que de alguna manera revelar una imagen que no es la que nosotros realmente tenemos, porque tenemos muchas otras habilidades que aunque no tengamos todas las respuestas, de alguna manera tenemos que sacar la fortaleza. Siempre detrás de una debilidad aparece la fortaleza. Si nos observamos con honestidad, realmente descubrimos a lo mejor que esas debilidades podemos transformarlas en una fortaleza. Y ese es nuestro ejercicio que te queremos proponer hoy. Liberándonos realmente de esa debilidad, vamos a poder superar esas barreras y para eso nosotros recomendamos pequeñas microacciones diarias, porque en todo este trabajo siempre es necesaria la perseverancia y la constancia. Por ejemplo, estar conscientemente en el día observando nuestras conductas y allí veremos entonces qué de repente nos incomoda o nos hace sentir temores. Por ejemplo, a lo mejor somos tímidos para enfrentar una situación determinada o no sabemos poner límites, no sabemos decir no. Entonces, si nosotros vamos observando esas microacciones diarias, podemos descubrir los patrones que están siempre generando esas acciones y poder entonces trabajar liberando esos patrones y transformándolos, resignificándolos
porque ese es un trabajo que más adelante te vamos a desarrollar cómo lo puedes hacer. Bueno, cuando nos permitimos ser vistos, definitivamente no es solamente la exposición, sino que aprendemos de que lo emocional no siempre es negativo, por ningún motivo, y tampoco es una amenaza. Entonces, esto se convierte finalmente en un ejercicio permanente del atrevernos a tener coraje para mostrar lo que primero es una debilidad en la transformación de una fortaleza. Siempre la parte de la humanización es la que nos hace amables con el resto y con la audiencia. Exponerse a la alternativa más auténtica y de seguridad es el desafío. Y saber que todos tenemos debilidades, todos tenemos heridas, pero no somos nuestras heridas, somos lo que hacemos con ellas. Así es. En Japón existe un arte milenario, hasta el día de hoy, que todo lo que se rompía, que en el primer evento lo mandaron a China a reparar, y cuando volvió descubrieron que era una maravilla, que desde todo se arreglaba con oro. Así que la gente lo tomó como una costumbre e incluso rompía cosas valiosas para repararlas con oro. Porque definitivamente desde las grietas, al tratar de destacarla, efectivamente la pieza nunca más va a volver a ser la misma. Pero lo importante ahí es que no se va a brillar desde la herida, ni desde la rotura, ni desde el arreglo, sino que uno va a brillar como persona desde la grieta misma, transformada por un tremendo proceso. No es algo que sea de un minuto para otro. Es realmente maravilloso el proceso y es muy bueno leer acerca de esta técnica que es la Kintsugi. Es interesante porque fíjate que ese jarrón es más valioso después. Claro. A través de sus grietas, pero se han transformado esas grietas y esa es nuestra invitación. Y otro ejemplo, hay muchos ejemplos de personajes públicos importantes que desde sus grietas han brillado. Por ejemplo, Steven Spielberg, este gran director de cine que nos ha deleitado con películas como E.T., Jurassic Park y tantas otras, ¿verdad? Un genio. Pero él mismo, en sus distintas entrevistas, ha reconocido que él era un niño y un joven muy introvertido, muy tímido, que no podía relacionarse positivamente con las personas, con sus semejantes, y por eso mismo tuvo muchos conflictos para ir al colegio y no fue a la universidad. Pero fíjense que esa grieta, el hecho de ser tan tímido y retraído, lo llevó a poder observar el mundo con una profundidad tal que creó las cosas más impactantes y las plasmó en estas películas. Fue un gran creador. ¿Se dan cuenta cómo se transforma esa debilidad en fortaleza? Y luego, además, fue un gran líder porque pudo liderar grandes equipos multidisciplinarios para poder llevar a cabo sus obras. Por eso, no todo lo que nos duele realmente nos rompe, sino que también a veces nos revela. Tal como estos genios se han revelado, nosotros podemos hacer unas revelaciones nuestras a través de nuestras grietas. Ese es el desafío. Así es. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si miramos y vemos, en el fondo constatamos de que la vulnerabilidad es un camino hacia la libertad, a liberarnos de esa pequeña limitación,
también hay que pensar que de alguna manera es un viaje, no es el camino, no es rápido, no es de un instante para otro. Hay que recorrerlo y para recorrerlo se requiere valentía y persistencia. Hay que estar en la práctica. Al lograrlo encontraremos conexión, por supuesto, armoniosa entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo lo demostramos. Cómo nuestro cuerpo también se incluye y actúa de alguna manera. Entonces, si te atreves a seguir este camino de conexión, coméntanos qué te hace pensar hoy día o qué vulnerabilidad sientes que te gustaría traspasar. Por ejemplo, puedes tener la vulnerabilidad de la cual hablábamos, que es no poner límites, ¿verdad? No saber poner límites cuando te piden cosas y pensando que vas a ser rechazado a lo mejor. Entonces, te recomendamos, como siempre, tener un cuaderno de notas y trabajar diariamente con esas vulnerabilidades, con la pausa con sentido que te hemos recomendado siempre, y diariamente agregar también la gratitud. ¿Qué te parece? Nos vemos en el próximo video.